tal? Muy buenas noches. El proyecto político europeo ha sido sacudido por una crisis sin precedentes, una crisis que era bastante difícil de imaginar cuando empezó todo esto Europa. Por cierto, ahora se cumplen 30 años de nuestra incorporación. Ha sido una respuesta por parte de las instituciones a esta crisis, a nuestro juicio, bastante errónea y probablemente interesada. La consecuencia de esta crisis es que se han ido alargando y agravando los problemas en vez de solucionarse. ¿Y quiénes han pagado el pato fundamentalmente? ¿Cuáles son los principales sufridores de la crisis? Pues los países periféricos de Europa y las clases más débiles, los más humildes. Es decir, que lo que iba a ser en principio un espacio social, solidario, redistributivo, se ha convertido con el paso del tiempo y sobre todo en los últimos 7 u 8 años en el imperio de la Troika, el imperio de las políticas de austeridad, todo basado en lo que era el contrario del espíritu que nos pensábamos que iba a ser Europa, todo a base de autoritarismo, todo a base de comportamientos oligárquicos, en lugar de la Europa democrática de los ciudadanos con la que todos habíamos soñado. Esto nos preguntamos por qué ha sido así. ¿Ha habido respuesta europea? Ha habido una respuesta europea tardía, pero haberla la ha habido. El problema es si era la buena respuesta. Yo creo que el diagnóstico ha sido equivocado, porque desde la influencia alemana se ha pretendido ver en la crisis un problema fiscal y exclusivamente fiscal, cuando realmente había muchos más problemas. Grecia era un problema fiscal, sin duda, y como la crisis empezó en Grecia, se hizo el diagnóstico de todas estas crisis son fiscales. Pero si hubiera empezado por Irlanda, no se hubiera podido hacer ese diagnóstico, porque Irlanda no era un problema fiscal. Y a un diagnóstico equivocado le ha seguido una terapia también equivocada. Terapia equivocada, dice Josep Borrell, que en su día fue presidente del Parlamento Europeo. Fernando Luengo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Te parece, estás de acuerdo con lo que dice el señor Borrell? Sí, estoy de acuerdo en lo fundamental, pero sí quiero precisar lo siguiente. No ha habido una respuesta europea. Ha habido una respuesta de la industria financiera, de las élites, de las oligarquías, de los países más poderosos, de las transnacionales, y eso se ha pasado como respuesta europea, pero la Europa solidaria, la Europa que une, la Europa que tiene en cuenta a los países meridionales, a los más rezagados, esa Europa no ha tenido una voz política en la Troika. Gracias, Fernando. Fernando Luengo es miembro de Econo Nuestra y forma parte del equipo que cada 15 días pone en funcionamiento este programa que ustedes están viendo, ECO. Gracias, Fernando. Buenas noches y vamos a ver qué tal nos va. Muy bien. Como compañero también en este debate, en esta tertulia, tenemos a Julián Vid. Julián Vid es politólogo y es subdirector del laboratorio de la Fundación Alternativas. ¿Está de acuerdo con lo que acaba de decir el señor Borrell o no? Sí, bueno, yo quisiera comentar que no solo la respuesta de la crisis europea ha sido tardía, no solo ha sido interesada coyunturalmente por los problemas de la eurozona, sino que en Europa existe un problema de desigualdad desde hace mucho tiempo, desde antes incluso de la crisis. Entonces, hemos visto como antes de la crisis las diferencias entre los deciles más ricos y los deciles más pobres iban aumentando y que con la crisis se ha agravado. Y sin embargo sí que ha habido, yo discrepo con Fernando, sí creo que ha habido una respuesta europea, creo que hoy hay más Europa, pero eso no quiere decir que sea una Europa más democrática. Señor García Valverde, es un honor para nosotros tenerlo aquí. García Valverde, Julián fue ministro de Sanidad con el gobierno de Felipe González en los años 91-92 y en la década de los 80 había sido presidente de Renfe. Hoy está dedicado fundamentalmente al mundo de los negocios, ¿no? Pero usted es economista, ¿no? Y como tal, ¿piensa que la terapia ha sido equivocada, como dice su compañero Borrell? ¿O es compañero, no? No, compañero. Espero.
Yo creo que la respuesta de la Unión Europea ha sido efectivamente tardía. Este no deja de ser uno de los grandes problemas que hay en economía, que es hacer diagnósticos a tiempo y precisos. Y no siempre los países o las federaciones o las uniones, como en el caso de la Unión Europea, son capaces de hacer ese diagnóstico a tiempo y con precisión. Lo mismo ocurrió en España con la crisis. No se hizo ni a tiempo ni con precisión. Se hizo de forma tardía y se hizo cometiendo un error de diagnóstico de por dónde iba la crisis y de cuáles podían ser los remedios. En concreto, se llevó a cabo una disminución de impuestos cuando probablemente lo mejor que se podía haber hecho es mantener los ingresos impositivos y aumentar el gasto. Pero bueno, yendo a la pregunta concreta, efectivamente hubo una respuesta tardía y un tanto torpe. Un tanto torpe en el sentido de que la Unión Europea es un proceso no terminado, sin duda. Es un proceso llamado, por otra parte, proceso constituyente. Es decir, se está construyendo una Unión Europea. Y la crisis surge en un momento en que las instituciones que podrían haber dado una solución a la crisis no estaban totalmente formadas y en funcionamiento. Es un poco maligno decirlo, pero algunas de las instituciones que la Unión Europea necesitaba y no habían sido puestas en marcha, han sido puestas en marcha precisamente a causa o por razón de que se ha producido esta crisis. El Banco Central Europeo es un ejemplo. Es decir, el grado de desarrollo que ha conseguido el Banco Central Europeo no se hubiese podido conseguir casi de forma segura si no hubiésemos tenido una crisis que hubiese forzado determinadas actuaciones de los distintos países canalizadas a través del Banco Central Europeo. Vamos a tener que agradecer quizás, señor Pedro Montes, ¿qué tal? Buenas noches. Pedro Montes es economista y le agradecemos muchísimo su presencia aquí con nosotros. Vamos a tener que agradecerle la crisis que hayamos reaccionado con entidades como, por ejemplo, el Banco Central Europeo, como acaba de decir el señor García Valverde. Bueno, el Banco Central Europeo no ha reaccionado muy tardíamente, porque además su función no era hacer otra cosa que mantener la estabilidad monetaria, como se dice en su Constitución, ¿no? Yo un poco discrepo primero de lo que ha dicho Borrell, ¿no? en que todo fue una crisis, se interpreta que es una crisis fiscal, y segundo en que, bueno, esto lo has dicho tú como presentador, diciendo que imaginábamos que íbamos hacia una Europa maravillosa. Y es verdad que en nuestro país pues no hubo voces muy discordantes con el Tratado de Maastricht que ponía en funcionamiento la Unión Monetaria, pero hubo algunas, muy poquitas, pero algunas. Y lo que tengo yo que decir de este proceso de integración europea a partir del Tratado de Maastricht es que el Tratado de Maastricht estaba muy mal concebido, ¿no? Y eso hoy es un reconocimiento casi general, primero porque hay unidad monetaria, no hay unidad fiscal, segundo porque se mezclaron demasiados países con muchas desigualdades, y tercero porque cuando llegó el momento de poner la Unión Monetaria en marcha, pues se dio una especie de aprobado general, y allí entró Grecia, entró Irlanda, entró España, etcétera, etcétera, con las famosas condiciones de convergencia, que no es que se cumplían, sino que dijeron, bueno, a todo el mundo adentro. Y eso ha pesado mucho en el tema del proceso luego de la unidad monetaria. El segundo elemento podría decir, de discrepancia es que además se ha desarrollado muy mal. Era un proyecto mal concebido y muy mal ejecutado. Mal ejecutado desde el momento en que se empiezan a manifestar desde muy pronto desigualdades o desequilibrios importantísimos entre las economías, porque las economías no estaban en condiciones de aceptar, por así decirlo, de asimilar una moneda común. Y luego porque hubo una masa de financiera, unos canales financieros tan desorbitados, tan hipertrofiados, que se sabía que aquello tenía que conducir a algún tipo de problema. Y de hecho, aunque se dice que es verdad que nadie anunció la crisis, hombre, hay algunos economistas, muy poquito otra vez te vuelvo a decir, que dijeron que esto no va bien, pero lo dijeron no en el año 2007 o 2006 o 2005, quiero decir que ya olfatearon que las cosas no estaban bien ajustadas. Lo que pasa es que, yo como nos planteábamos,
Lo que se hace difícil entender es por qué, en vez de irse solucionando con el paso del tiempo, Fernando, parece como que se va agravando, que se va alargando, ¿no? Todo. O sea, ¿hasta dónde va a llegar esto? ¿Dónde está el final del túnel, el célebre final del túnel? Bueno, se va alargando y se va agravando porque en mi opinión, porque los problemas que estaban en el origen y en el corazón de la crisis no se han resuelto, ni han entrado en la agenda política. Porque la crisis económica que vive Europa es una crisis de la desigualdad y es una crisis como consecuencia del peso decisivo y abrumador de la industria financiera y es el resultado también de las diferencias productivas y comerciales que hay dentro de Europa y es también el resultado de una unión monetaria, de una zona euro que no es que estuviera mal concebida, es que estuvo concebida al servicio del capital financiero. Es que el problema no es que no se haya completado o que haya nacido con carencias institucionales, es que nació con la institucionalidad que pedía la industria financiera y sirvió para que se desarrollase hasta niveles extraordinariamente grandes todo lo que tiene que ver con el nicho financiero, con el casino. Y esos problemas que estaban en el fondo de la crisis no se han resuelto, han estado fuera de la agenda política, porque se nos ha dado el cambiazo, y se ha dado el cambiazo a los pueblos, y se ha presentado la crisis como si fuera el resultado del problema de los costes laborales y el problema del sobreendeudamiento público y el problema de las periferias, y nos han dado gato por liebre en el diagnóstico. Ni que decir tiene que aunque yo les vaya repartiendo juegos, si ustedes discrepan pueden cortarse sin ningún problema, claro. Yo sí quería comentar esto que ha dicho Fernando, y sí que hemos tenido dos economías, una para el norte y otra para el sur, una para el norte mucho más exportadora, con unas mejores universidades, con más trabajo femenino, con más apoyo a las familias, con más industrializada, de un sector mucho más secundario, y una economía en el sur de Europa que ha sido mucho más importadora, basada exclusivamente en el turismo y en la construcción. En ese sentido, esas dos Europas que se conjugaron en una zona monetaria que no era óptima, que en ningún caso ha habido convergencia ni fiscal ni salarial, sí que ha llevado a que en el momento de crisis la cuerda se haya tensado, que se haya roto. Es decir, partíamos de un punto muy diferente, los países del norte de Europa, donde se dedicaban a hacer productos de alta calidad y venderlos, a los países del sur de Europa, donde construíamos vivienda y ofrecíamos turismo. Creo que en ese sentido esos dos modelos económicos no han sabido conjugar en el momento que había llegado la crisis. Aquí en esta mesa somos, aparte del presentador, 4 contertulios, pero como han podido observar al comienzo del programa, tenemos un quinto invitado, un quinto contertulio, que no está en la mesa, pero a cuyas opiniones vamos a recurrir para ir también, como solemos hacer, y los que nos siguen habitualmente lo saben, como compartimentar las distintas partes del debate. En el siguiente corte que ahora vamos a meter, ahí habla Josep Borrell sobre si las medicinas a veces, según la dosis, pueden ser peores todavía que las enfermedades. El problema es que esas condiciones, en algunos casos, no han ayudado a resolver la crisis y por lo tanto no han hecho más fácil devolver el préstamo, sino que puede que lo hayan hecho imposible. La medicina puede ser peor que la enfermedad, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia entre la medicina y el veneno? La dosis. Pues probablemente depende con qué dosis se apliquen las políticas de ajuste, pueden ser medicina o veneno. España es el país donde la desigualdad ha crecido más durante la crisis, más que en Grecia. Nuestro PIB ha caído menos, mucho menos, pero somos el país de Europa donde la desigualdad ha crecido más en términos de puntos del indicador Gini que en ningún otro, lo cual quiere decir que ciertamente hemos repartido mal, muy mal, los costes de la crisis. En España, a pesar de toda la austeridad, hemos aumentado nuestra deuda total, porque aquí se habla de la deuda pública, pero ¿y la deuda privada no es deuda también? La deuda familias, empresas no financieras más sector público en España ha aumentado en 70 puntos de PIB. A pesar de todas las austeridades no nos estamos desendeudando, nos endeudamos más cada día que pasa. Todos, menos Alemania. Todos menos Alemania.
Alemania, siempre Alemania. ¿Qué hacemos con Alemania? ¿O cómo nos enfrentamos a lo que significa el papel, entre comillas, hegemónico de Alemania? Yo no sería tan derrotista y tan pesimista con el papel de la Unión Europea. Es decir, creo que hay que tomar un poco de distancia y un poco de perspectiva para poder emitir un juicio. Y repito lo que decía antes, también hay que tener en cuenta que es un proyecto inacabado. Es un proyecto en el que nosotros entramos con una cantidad con un acervo de ilusiones y de valores que ciertamente nos hemos visto en gran medida frustrados. No voy a poner en duda que hay una Unión Europea de los mercaderes, es evidente, es una realidad. Pero también es cierto que hay una lucha permanente entre esa Europa de los mercaderes y una Europa que quiere algo más, que quiere introducir los criterios y los valores sociales de igualdad. Pero no le dejan. Bueno, no le dejan, es decir, depende del momento y depende de las etapas. Yo creo que es un avance y retroceso, pero yo diría que como saldo yo no estaría en disposición de decir que el saldo es negativo durante los años o a lo largo de los años en que hemos estado inmersos en la Unión Europea. No creo que sea ese el caso. Lo que sí es cierto es que, como decíamos al principio, se ha fallado en el diagnóstico y además se ha hecho tarde. Pero además lo que ha ocurrido, y esto no hay que olvidarlo, es que no podemos pensar que todos los problemas que tenemos como nación, como país, los tengamos que resolver en la Unión Europea o la solución venga de ahí. Es decir, los problemas de España son nuestros problemas y los tenemos que resolver. El problema puede venir cuando a la hora de resolver o de diagnosticar y de poner las medidas para resolver los problemas, nos encontramos con que Europa no nos proporciona la plataforma adecuada para llegar a esa solución. Eso es lo que puede haber estado ocurriendo con el famoso tema de la austeridad. Es decir, la austeridad ha sido algo claramente... Me permite, ha sido y es, porque ahí siguen insistiendo. Siguen existiendo, pero yo creo que las cosas son un poco distintas. Lo que pasa es que los efectos de la dosis, en este caso, no ha sido, digamos, homeopática, en palabras de Borrell, sino masiva. Las dosis han sido muy letales y las consecuencias han sido muy graves. Entonces, nos va a costar trabajo remontar el problema del desempleo, el problema de las desigualdades y todo lo que ha sido la consecuencia. Pero es que además yo desde el principio nunca he estado convencido de que la austeridad era una solución. ¿Estamos de acuerdo con...? No, muy en desacuerdo. Bueno, digo porque seguramente somos compañeros desde hace muchos años, pero no nos hemos visto en los últimos tiempos con la frecuencia de vida, a jugar por las discrepancias que tenemos, ¿vale? Digo porque... No, vamos a ver. Yo tengo una concepción de que esto es la crisis, evidentemente una crisis de esta envergadura y de estas repercusiones no puede tener una causa única, es todo un problema muy general y vamos, afectado también por la situación internacional, por así decir, la crisis la provoca, ¿no? El hundimiento del banco Lehman Brothers, ¿no? Pero, y a partir de ahí se desencadenan todos los problemas de la crisis actual en el mundo, por un lado, bueno, en el financiero en el mundo y en Europa. Pero la crisis ya la había gestado Europa, y como digo, la había gestado por el euro, porque se combinaron economías tan diversas, con tantas desigualdades, como ha señalado el compañero, que ha venido a contarnos, eso es que cómo podían meterse economías con una capacidad exportadora tan y tecnológica y con eso una acumulación de capital tan intensísima, con economías que tenían que vivir del turismo, o menos casi del turismo, como puede ser el caso de Grecia. Y eso provocó unas desigualdades desde el primer momento que eran insostenibles. La balanza de pago, la balanza por cuenta corriente, arroja unos porcentajes de déficit para unos países y de superávit para otros, que eso naturalmente era insostenible. ¿Qué pasó? Que al principio todo era muy fácil, ¿no? Todos éramos deudores jóvenes, el euro nos facilitaba, ¿no?, acudir a los mercados y parecer que todos eso nos endeudábamos. Pero tampoco nos apretaban las tuercas tanto, claro, ¿no? Porque el euro era idéntico, el euro alemán y el euro español o el euro griego eran idénticos al principio, pero claro, eso era al principio.
cuando se va desarrollando el proceso de crecimiento de la Unión Europea y los años, se demuestra que aquello era insostenible, con un problema, y es que entonces las economías habían acumulado una masa de deuda tal que hoy los problemas que teníamos inicialmente, es decir, no debíamos haber entrado en la Unión Europea, imagínate. Hoy el problema no es que no debiéramos salirnos, pero es que si decidiéramos salirnos, cosa que es bastante razonable y es bueno, y hay mucha gente que lo apoya, es que nos deja una masa de problemas que no sabemos cómo solucionar, entre ellos el problema de la deuda. Señor Luengo. Sí. Perdón. Bueno, sí, vamos, claro, es muy difícil en tan poco tiempo decir cosas que son muy complejas, pero quiero insistir en un asunto. El proyecto europeo en cuestiones muy importantes ha fracasado estrepitosamente. Evidente. Pero no es un problema de que no se haya avanzado lo suficiente, es que el euro ha provocado, aunque yo no comparto el diagnóstico de que el euro sea el único problema, pero es que en el periodo del euro las diferencias productivas y comerciales entre los países del norte y los del sur ha aumentado muchísimo. Es que en lugar de convergencia, que era el leitmotiv del proyecto comunitario, en lugar de convergencia ha habido divergencia. Ha habido desindustrialización masiva en el sur y eso se ha convertido en problemas comerciales insostenibles y eso ha estado en el origen de la economía de la deuda. Por lo tanto, desde esta perspectiva, yo creo que no se puede decir que íbamos en el buen camino, pero íbamos lentamente. No, íbamos en el camino equivocado. El euro ha agravado las diferencias productivas, tecnológicas e industriales entre los países del norte y los países del sur. Y una cuestión en cuanto a las políticas de austeridad, que me cuesta mucho utilizar el término austeridad porque ha habido despilfarro, porque se ha regalado el dinero a los bancos. ¿A cambio de qué? A cambio de nada, a cambio de cero obligaciones. Se les ha regalado el dinero. Pero las políticas de austeridad han sido erróneas porque han encerrado a las economías en un bucle, pero sí han servido, y luego creo que hablaremos un poco más del asunto, han servido estas políticas para que se consolide en Europa y en España, especialmente en los países periféricos, un capitalismo extractivo. Es que las políticas de austeridad han permitido y han creado las condiciones para una redistribución de la renta en favor de las élites. Y ojo a lo que plantea Borrell, es que España está entre las 3 economías con mayor fractura social de la Unión Europea y donde han aumentado más las élites económicas. Creo que había ganas de replicar por yo aquí, ¿no? sí que me gustaría matizar. A mí no me parece que el euro sea el problema. El euro es lo que permite ver los problemas que realmente tiene la economía española y que no ha resuelto, que son los problemas de siempre, de toda la vida, y que siguen estando ahí y que se reflejan en la medida en que ahora el euro evita tener la palanca que hemos utilizado siempre de la devaluación para ajustarnos de los problemas de déficit presupuestario y de déficit comercial. Estos son los dos verdaderos problemas. El euro no tiene la culpa de esos dos problemas. Simplemente lo que hace es que en la medida en que no puedes devaluar, en la medida en que tienes que tener una disciplina de otro tipo y que estás constreñido en tus distintas políticas económicas, pues bueno, tienes, digamos, unos déficits que tienes que solucionar de otra forma. Cuando se habla de nuevo modelo productivo, nuevo modelo económico, y yo creo que lo que hay que insistir es en el nuevo modelo de los factores de producción que nos pueden asegurar el futuro económico óptimo. Es decir, yo creo que no se puede hacer una foto de cómo quieres la economía y cómo quieres el país si no tienes la foto de qué recursos humanos quieres tener, qué investigación y desarrollo quieres tener, cuáles son las elecciones que tienes que hacer en cuanto a economía del bienestar. Eso se tiene que plasmar en un modelo tributario, en un modelo que elimine el déficit permanente que ahoga de forma sistemática al país. Y luego, si quieres, vemos con el tema del déficit exterior. El señor Envid tenía ya interés en participar. En ese sentido, yo creo que en Europa, y sobre todo en el sur de Europa, en el momento que entramos en el euro, nos creamos una frustración porque pensábamos que íbamos a converger en derechos, en salarios, en fiscalidad,
Y esa frustración, hoy en España a 12 pagas el salario mínimo es de 748 euros y en el norte de Europa es de 1.400, esa frustración se ve en las estadísticas sociológicas. Quería introducir un dato, que es el dato del Eurobarómetro, la evolución que ha habido desde el año 2007, antes de la crisis, al 2013, después de la crisis. España, que era uno de los países más europeístas de todos, tenía un más 42 de personas favorables, porcentaje, a favor de la Unión Europea, y ahora hay 50%, 50 puntos menos de los que rechazan a la Unión Europea de los que están a favor de ella. Y eso mismo ha pasado en Grecia, que ha pasado de un más 26 a un menos 56, o en Portugal de un más 41 a un menos 43. Esa frustración de los países del sur es por no haber logrado con el euro los objetivos que se nos ofrecieron. Perdóname un momento, Sí. y os doy paso enseguida porque, No, por supuesto. tal como está derivando la conversación, yo creo que es el momento de introducir otro corte del profesor Borrell a propósito de la Europa del descontento, o de la Europa del escepticismo, o de la eurofobia. Veamos. Yo diría eurodescontento, ¿no? La gente yo creo que nadie dice no queremos Europa, por el momento todavía, pero estamos descontentos con esta Europa. Los griegos, por ejemplo, están muy descontentos, pero no quieren salirse del euro, ¿no? No es que digan, ahora ya no queremos ser europeos ni queremos estar en el euro. No es eso lo que dicen, ¿no? Y Syriza nunca ha propuesto eso, ¿no? Dicen, estamos descontentos con esa Europa y nos gustaría otra, pero queremos seguir en ella. Creo que hay que distinguir el eurodescontento del euroescepticismo o de la eurofobia, ¿no? Porque también nos han salido eurófobos, ¿no? Gente que no es que sea escéptica, es que está radicalmente en contra. Las políticas que se han aplicado para salvar al euro seguramente han debilitado el entusiasmo europeísta de la gente. Es posible que hayamos salvado el euro, pero a costa de sacrificar el proyecto político de Europa. Eso suena duro, ¿no? Salvar el euro a costa de sacrificar el proyecto político de Europa. El euro yo creo que no se va a salvar. Es decir, algo tan perverso. Esto lo tengo muy claro. Esto es la verdad. Digo, evidentemente que lo tenga claro no significa que vaya a suceder. Pero en fin, en mis convicciones está que el euro no se va a salvar. Es más, no merece salvarse. ¿Cómo se va a llamar la nueva moneda española? Peseta. ¿Otra vez? Bueno, la peseta. Y si no, cualquier cosa que nos metemos. Bueno, el euro no se va a salvar. Quiero decir, por una cuestión elemental. Algo que ha creado esta crisis tan política tan profunda en Europa, con estas desigualdades sociales que estáis hablando, y cuando trasladamos las grandes cifras a ver lo que está ocurriendo en los países, de verdad hablamos de dramas, sino tragedias, como ocurre en el caso de Grecia. Pero es que además mi opuesta es la siguiente: es que si queremos salvar a Europa y imprimirle algún otro carácter distinto a lo que hemos hecho hasta ahora, hay que desmontar la unión monetaria, desmontarla. Y sería muy razonable que, en lugar de que se desmonte por la vía de las convulsiones, en lugar de que Grecia haya que echarla dentro de 10 días o 20 días, o se vaya a ella o no, vamos a ponernos de acuerdo a ver cómo se desmonta, como digo, algo tan perverso construido en Europa como es la cuestión de la unión monetaria. Lo que pasa es que va a ser muy difícil porque, como tú has señalado antes, cuando se montó el euro no era una cosa neutra, no era una cuestión, porque qué bonito esto, era una moneda única, como nos vendían, que podíamos viajar a Francia, no los que van a Francia, o a Alemania, sin tener que cambiar. Y eso no se va a sostener. De todas maneras, señor Monte, a mí como profano, yo no soy economista, me suena que eso es muy serio. Me suena que es muy complicado. No sé qué piensan los expertos, Fernando. ¿A ti te parece factible, posible? ¿Es deseable o, por el contrario, es una ruina? Además, no es deseable, es inexorable. Inevitable. Yo no lo planteo en esos términos de que sea ni deseable ni inexorable, pero lo cierto es que el margen que hay ahora mismo con la Europa realmente existente para hacer políticas al servicio de la mayoría social, ese margen se reduce continuamente. De esto hay que sacar una lectura catastrofista, o que el euro no pueda sobrevivir, o que debamos abandonar el euro. Yo no llego a ese punto, pero que me parece evidente que la refundación que se ha producido en Europa, que se ha producido una refundación de Europa y del propio capitalismo europeo, es una refundación al servicio de los capitalismos del norte, de los ricos, de las élites, de las oligarquías. Y el ejemplo de Grecia es palmario, es evidente.
y el de las periferias, no solo de Grecia, porque se pone así, dice, el de las periferias, que hay una rigidez institucional, pero además hay unos intereses enquistados en Europa que están impidiendo que emerja una Europa social, redistributiva, progresista y que tenga en cuenta a la gente. Y efectivamente, sin defender y sin creer que el euro vaya a desaparecer, pero yo creo que es evidente que para hacer otra política distinta hay poco margen y que las políticas de austeridad en su sentido más profundo han llegado a Europa para quedarse. Aunque se hayan flexibilizado un poco, han llegado para quedarse. Y pero a toda Europa, Fernando. Sobre todo en los países, sobre todo en los países del sur, pero no olvidemos que en los países ricos, en Alemania, gran parte de los trabajadores, una parte muy importante de los trabajadores vive en la línea de la pobreza. Porque ¿qué es Alemania? Alemania es su gente. Y una parte de los trabajadores vive en situación de precariedad. Y por lo tanto, el problema no es solo norte-sur, el problema es las diferencias sociales que hay dentro de Europa. Sí, yo quería añadir que, como hablábamos al principio, que estas soluciones de la gobernanza del euro son temporales, es decir, son un parche para esta crisis, que a lo mejor cuando llega otra crisis se vuelven a tomar otras medidas que son diferentes, pero son medidas que, de todos modos, por darle un matiz positivo para un europeísta, han federalizado un poco más Europa, en el sentido de que le han dado más poder a las instituciones europeas frente a los estados. En ese sentido, creo que medidas como el MEDE, que es el Mecanismo Europeo de Estabilidad que se creó en 2012, que es el que crea la Troika y que es el que analiza la sostenibilidad de la deuda de los países, es más poder para esa Europa federalista que hablábamos en los años 80 y menos poder para los estados. Es hoy por hoy Europa tiene más poder que antes de la crisis. Las instituciones europeas al menos. Es decir, hoy por hoy las instituciones europeas, ya sea vía Six-Pack, vía Two-Pack, pueden controlar más a los estados, aunque haya sido de una manera no deseada, es decir, aunque sea una manera de controlar la austeridad de los mismos. Y no hay vuelta atrás. Pero hoy tiene más poder Europa que hace 5 años. Sin duda. Es decir, si la crisis ha hecho algún favor, ha sido el de fortalecer o el de permitir el fortalecimiento de algunas instituciones y el crear el camino para completar ese fortalecimiento. Es decir, el Banco Central Europeo no tiene nada que ver hoy con lo que se había pensado. Hoy tiene la supervisión bancaria, el Banco Central Europeo. Tiene la capacidad de supervisar a todos los bancos en Europa. Pero podemos decir, perdón, que tiene todo el poder, porque yo creo que Alemania... Pienso. Pero es que hay que distinguir entre las instituciones y las personas. Hemos tenido también la mala suerte de que la crisis ha coincidido con una falta de liderazgo, digámoslo así, de muchas de las personas que estaban sentadas en las reuniones importantes de la Unión Europea. Es decir, no hemos tenido ninguna de las figuras que ha habido en los últimos 30 años anteriores. Y especialmente hemos tenido una en Alemania que ha sido verdaderamente, no digo la que está ahora en estos momentos, que ha sido pues no precisamente muy lúcida, al menos en el tratamiento de las cosas. Y anula cualquier otro liderazgo. Y además anula cualquier otro liderazgo. Es decir, en lo que yo puedo estar de acuerdo es que efectivamente es incómodo estar en un club o estar en una federación en la que no tienes, digamos, un derecho no solo a discrepar, sino a construir las soluciones. En eso estoy absolutamente de acuerdo. Pero discrepo totalmente de que el euro sea un problema. El problema lo tenemos nosotros y no me gusta echarle la culpa al vecino para que me resuelva mis problemas. Es decir, tenemos un problema estructural de déficit presupuestario y de déficit comercial, de donde nos surgen el resto de los problemas. Pero somos nosotros los culpables de deber Somos tanto. Nosotros, pero ¿cómo no vamos a ser los culpables nosotros de gastar más de lo que ingresamos en impuestos? ¿Cómo no vamos a ser nosotros los culpables de exportar menos de lo que importamos? Bueno, esto no le podemos decir además a la Unión Europea que tiene la culpa, entre otras cosas, porque ha sido nuestra historia económica, es esa. No. Vamos a ver, Julián, en el año 2007 había un superávit presupuestario en este país. ¿Vale? En el 2007, justo en el momento de la burbuja inmobiliaria. Sí, tienes toda la razón. Y no había problemas, por así decir, de deuda pública. Claro, ¿de dónde venían los ingresos?
venían de los ingresos, de la actividad, de la burbuja, de todo lo que producía este país, ¿vale? Claro. Pero no había problema presupuestario. El problema empieza cuando se hunde la economía a raíz de la crisis financiera y viene la crisis económica, la recesión, etcétera, etcétera. Pero no había problema financiero. Sí que lo había, sigue y mucho. Hoy lo tenemos. Ahora sí, claro, porque cuando viene la crisis y se hunden los ingresos del Estado de la forma tan rotunda en que se hundieron, pues normalmente, y los gastos tienen una estabilidad inevitable, como consecuencia de lo que paga, pues se ha producido un déficit enorme. Pero en aquel año, en el año 2007, yo creo que la deuda pública representaba algo así como el 35% del PIB. Sí. Claro, en una economía que pasa del 35 a más del 100 ya, porque ya hablan del 100, pero en fin, es igual. Esto es lo que se ha convertido en inevitable e inexorable. Y luego está el déficit, que está referido al déficit, ¿no?, de la balanza de pagos. Si es que tú formaste parte del primer gobierno socialista, ¿no? Fernando, por favor. No pasa nada porque conversemos un poquito más. Porque lo primero que hizo el primer gobierno de Felipe González fue devaluar la moneda. ¿Sabes cuánto era el déficit? Sabes, no te estoy examinando, perdóname. Que en aquel instante el déficit era, me parece, como del 3,1%. ¿Y qué hizo Felipe González? Digo, hay que devaluar, ¿no? Y devaluó para tener un margen. Fue Boyer. Boyer, pero el jefísimo era, el jefe máximo era el otro, Pero tiene razón, porque de nada. No, pero en el tema del déficit es que es un lugar común, se ha convertido en un lugar común. Decir que el problema es el déficit. El problema es el déficit provocado por la crisis y por la gestión errónea de la crisis. Es que en el origen de la crisis, en absoluto, está el déficit público. Si es que había una situación, pero no solo por la burbuja, por el crecimiento, es que había una situación relativamente saneada. Y como consecuencia del hundimiento económico y de que se han activado los estabilizadores automáticos, como consecuencia de todo eso, ha aumentado el déficit. Pero no nos equivoquemos, el déficit no es el origen y no estamos saliendo de la crisis. Pero ¿cómo se puede afirmar que estamos saliendo de la crisis con una fractura social de dimensiones históricas en España? ¿Cómo se puede afirmar que estamos saliendo de la crisis cuando el crédito no ha vuelto ni a las familias ni a las empresas? Está acudiendo con cuentagotas. En fin, una idea sobre el tema de la refundación europea es que las líneas rojas no se han superado en absoluto. El papel del Banco Central no se ha replanteado como debiera ser. Y el papel de Alemania y la penalización a los países que tienen superávit estructurales crónicos tampoco se ha abordado. Si es que los desequilibrios de fondo institucionales, por no hablar de otro, los desequilibrios institucionales están ahí intactos. Hay un federalismo bancario, pero no hay un federalismo democrático en la Unión Europea. Y mientras nosotros no abordemos eso, estamos donde estábamos. Yo, antes de pasar al siguiente tema, no sé si en este caso usted quiere replicarle a sus compatertulios. Yo creo que son tesis conocidas. A mí me parece que el euro ha sido un elemento, digamos, positivo en la historia de nuestro país. Insisto en que irnos del euro y volver a la peseta o al doblón no soluciona nada en absoluto. Es decir, lo único que te permite es tener una palanca de política económica más como la que tenías antes, que es devaluar y hacer política monetaria. Y política monetaria. Son las dos cosas que te permite, devaluación y política monetaria. Pero nuestra historia de devaluaciones no es precisamente un ejemplo. Es decir, una devaluación es algo traumático que refleja el fracaso de una política económica. ¿No estarás de acuerdo? No te cuento lo que es un 25% de paro, digo, a efectos de comparar situaciones dramáticas. Podría, digamos, entrar en la discusión si me dijeras, oye, es que salir del euro te va a eliminar las desigualdades sociales y te va a disminuir el paro. Pero es que yo no veo los mecanismos por medio de los cuales eso se produce, todo lo contrario. Es decir, te quedarías completamente en una autarquía, en una incapacidad de salir al exterior, en un aislamiento que me parece muy peligroso. Está bien. Sí, yo entiendo que puedes valorar, digamos, lo que tiene de positivo tener la palanca de la política monetaria, porque tú haces lo que te parece bien de acuerdo con lo que necesita tu país. Es cierto. Y la política fiscal. Es cierto. Entonces eso lo que plantea, pero en un segundo nada más, es, y ahí puedo estar de acuerdo contigo, es cómo
hay que exigir que la política, política monetaria del Banco Central Europeo sea una política del Banco Central Europeo y no de uno o de varios países de Europa. Eso sí que es fundamental. Y eso tiene que ver con los equilibrios de poder en la mesa donde se toman las decisiones, con el prestigio de las personas que están ahí representándonos y con el prestigio del país en su conjunto. Es decir, no cabe duda que hay etapas en las que pesamos más y otras en que pesamos menos por las personas, por quién está en el país, y eso es lo que sí es relevante. Pero yo no pondría en duda la institución, lo que pondría en duda es las decisiones que se toman en esa decisión, el caso que se le hace excesivo a determinadas personas o a determinados países. Eso me parece intolerable. A mí me van ustedes a permitir que yo, tras escucharlos y sobre todo con el dictamen de Fernando Luengo, diciendo que no vamos a salir nunca de la austeridad, yo me siento preocupado. No, bueno, no lo he dicho de esa manera, ¿eh? Sí, lo he dicho matizando un poco. Sí, pero bueno, bueno. digo yo, como ciudadano de a pie y bajando el balón al suelo, hay dos cosas que nos preguntamos los ciudadanos medios. Una es, ¿pero cuánto nos queda que sufrir, por un lado, y por otro, de verdad que hay que pagar esta deuda que en parte, como todos sabemos, no es nuestra, no la hemos generado nosotros, no es culpa de la mitad de la ciudadanía, por lo menos? A ver qué nos dice el profesor Borrell. La sostenibilidad de una deuda no depende solo de cuán grande sea, sino de sus plazos y sus costes. Pero en su conjunto, sí, tenemos un problema con la deuda y sottovoce, y ahora que no nos oye nadie, pues sottovoce, en Europa se reconoce que tenemos un problema y hay voces que piden que tarde o temprano se haga lo que púdicamente se llama una reestructuración, que es una especie de impago parcial. Pero de eso no es de buena educación hablar, y todo el mundo insiste en que las deudas se pagan y estamos intentando hacerlo, y si fuéramos capaces de reducirlas, ¿no sería más fácil pagarlas? O sea, Julio, aunque no sea políticamente correcto, Julio, no, parece que es comúnmente admitido, sottovoce, como dice el profesor, que va a haber acreedores nuestros que se van a quedar sin cobrar. Bueno, yo quería abrir una cosa, y es que Alemania no pide a los países europeos que recorten. Alemania lo que pide es que se le devuelva la deuda. Y Alemania lo que pide es que se gaste menos de lo que se ingresa. Alemania no le pide a Grecia que gaste un 4% en defensa, 400 euros por habitante, y lo sigue gastando, aunque haya cambiado el gobierno. Es decir, vamos a ser serios en ese sentido de que los países dentro de la deuda que tienen disponen de una capacidad presupuestaria para ir hacia un sitio o hacia otro, hacia recortar en unos puntos o recortar en otros. Y, por ejemplo, España todavía gasta un 2% en defensa, un tal, que desde otro punto de vista podría decir, pues me quito de aquí y mantengo unas ayudas sociales de otro lado. Es decir, además de que hay una deuda que para algunos casos pueda resultar insalvable, sí que dentro del presupuesto nacional puedes optar por un lado o optar por otro. Alemania no te va a decir recorta de educación, ni la troika siquiera, sino págame. Dicen, compañero, el Fondo Monetario estos días está haciendo indicaciones, entre comillas las indicaciones, porque son instrucciones que habrá que seguir dentro de poco. Y habla de eso, no solo de las pensiones, habla de la regulación, ¿no? del tema del IVA, y habla de sanidad y sanidad y educación, que hay que recortar la sanidad y la educación. Y claro que ellos, su último objetivo no es que recortemos la sanidad y la educación, su último objetivo es que tengamos condiciones para pagar. El problema de todo esto es que cuanto más aprietas, menos puedes pagar, como se está demostrando, consecuencia de las políticas de austeridad que venimos aplicando. Técnicamente, una deuda, para pagar una deuda hay que crecer. Eso es así. Si no se crece, malamente se puede pagar una deuda. Y tener un excedente, ¿no? En algún momento. Entonces, lo primero lo más importante es diseñar, digamos, una política económica que nos permita crecimiento, que nos permita absorción de desempleo, que nos permita una reindustrialización, todo eso. Y con eso se puede pagar la deuda. Yo ni siquiera sottovoce diría de que la deuda no se puede pagar. Hombre, si se puede renegociar, lo que hay que hacer es aprovecharse de los niveles de tipos de interés que hay en estos momentos, y eso te brinda muchísimas oportunidades para disminuir el servicio de la deuda. Pero no me parece que seamos un país que tengamos que estar ni siquiera insinuando sottovoce que tenemos que reestructurar, ni siquiera. Ahí soy claro.
¿Estás de acuerdo, Fernando? No, yo creo que hay que reestructurar de alguna manera, porque es una espada de Damocles. La deuda de las economías periféricas exige un superávit primario que se está obteniendo a costa de reducción drástica del gasto público social, y por lo tanto pagar la deuda significa empobrecer a la gente y hay que reestructurarla. Pero si es que además la deuda es el resultado de las políticas económicas, sí, exigidas por Alemania, porque han impuesto un tipo de política económica que ha consistido en bajar los salarios. Es que en España los salarios de los trabajadores, de los menos cualificados, han bajado un 30%, un 30%. Es que no estamos hablando de poca cosa. Y el gasto social ha bajado también mucho. Y te sigues tú con la palabra, pero te quería añadir, habéis preparado aquí el equipo de Econo Nuestra y de ECO unos gráficos que ilustran este tipo, que cuando tú te parezca, sí, le decimos cuando quieras. le decimos al realizador que ilustre lo que tú estás contando. Cuando quieras, ¿no? pero solo la idea de que... Sí. Mira, ahí tienes uno, el primero, que es la productividad del trabajo. Sí, pero los gráficos que nosotros, un par de gráficos que habíamos preparado, van en el sentido de cómo las diferencias durante el periodo de crisis, que ya antes eran muy grandes, durante la gestión de la crisis, las diferencias en tejido industrial, en productividad, en tecnología, las diferencias han aumentado mucho. Y claro, eso está suponiendo una pérdida de capacidad de crecimiento para las economías periféricas que es muy difícilmente recuperable. Sí, hay que reestructurar la deuda, porque pagar la deuda empobrece a la gente. Y la gente no es culpable de la deuda. Si es que la deuda es el resultado de las políticas económicas que ha exigido la Troika. Y vuelvo al tema del pacto fiscal y del PAC fiscal. Si es que todo eso significa institucionalizar la austeridad, que ha ido contra la mayoría de la gente. Hay que cuestionar eso, lo cual no significa, yo no estoy en la salida del euro, pero hay que cuestionar eso, porque esa Europa que institucionaliza la austeridad y que obliga a los gobiernos a aplicar una política económica, porque si no la cierra el grifo de la financiación, esa Europa no nos vale, no le vale a la mayoría social y no le vale a la periferia. Hay que reestructurar de manera ordenada. En fin, Grecia es una de las exigencias que tiene el gobierno de Syriza, que ahí nos jugamos todo, en lo que suceda en Grecia. Intentan negociar, que la Troika no quiere, intenta negociar una cláusula de crecimiento y una cláusula de exportaciones, vincular el pago de la deuda al crecimiento y al aumento de las exportaciones. Y cierro para decir que el tema del negocio de armamento es el resultado de las estrategias de las transnacionales, de la industria militar y de la casta política. Entonces, claro, todo eso no es que los países compren, y los países no han sido rescatados. Es que en Grecia y en otros países a quienes han rescatado es a los bancos, con dinero de todos, a los bancos, no a los países, porque los bancos privados alemanes y franceses se han retirado y la deuda privada se ha convertido en deuda pública. Entonces lo que pasa es que estamos con un lenguaje pervertido, con un lenguaje absolutamente contaminado mediáticamente. ¿Rescates de quién? ¿Rescates de los países? En absoluto. Es que rescates de los países, vamos, el Tratado de Lisboa lo prohibía, es decir, que cuando el Banco Central Europeo... No, me refiero, por ejemplo, cuando se habla del rescate a Grecia. ¿No? Rescata a Grecia no, rescata a los bancos alemanes y a los bancos franceses. Sí, pero el Banco Central Europeo no puede prestarle a Grecia por su propia definición, por sus propias cláusulas. Es decir, le presta a los bancos griegos, que a su vez le prestan a Grecia, a los bancos alemanes, que le prestan a Grecia. Es decir, que en ese sentido no es que, vale que se le ha prestado dinero a los bancos, pero los bancos después, en ese sentido, quiere decir, hay un flujo de dinero desde el Banco Central Europeo a los países, porque tienen un problema económico, pero para poder mantener su propio nivel. Pero con todo sí que querría decir una cosa, y es mencionar una cosa que ha mencionado Juan Tortosa antes, y es cuando vamos a salir de la crisis. Creo que no solo hay que crecer económicamente, sino que tenemos que aumentar los salarios. Creo que en este país y en el sur de Europa tenemos un problema de bajos salarios. Y se saldrá de la crisis no solo cuando se crezca económicamente y se empiece a pagar la deuda, no solo cuando se cree empleo, sino cuando se cree empleo de calidad. Es decir, tenemos un problema, y es que hoy más de la mitad de los españoles gana menos de 1.000 euros.
Y eso hace, antes de la crisis, cuando hablabas de un mileurista, no, es que un mileurista casi era de burla. Entonces, hoy por hoy, creo que más allá de las tasas de crecimiento, lo que hay que pensar es en el futuro de los trabajadores y que tengan un mejor salario para que puedan hacer lo que quieran. Es decir, no solo es devolver deuda, como decía Fernando, que se puede reestructurar, sino ni siquiera crear empleo, sino crear empleo y que esté bien pagado. Pero muy brevemente, el valor del político no es tanto decir que el objetivo es aumentar los salarios, como decir el cómo se consigue el aumento de los salarios. Ahí está la gracia del político. Es decir, todo el mundo estamos de acuerdo en que si los salarios fueran mayores, el consumo sería mayor, la reactivación sería mayor y el desempleo disminuiría más rápidamente. El problema está en cómo diseñar el mecanismo por medio del cual, y de una forma no artificial y no perversa, aumentas los salarios. Y entras entonces en el tema de la productividad. Y la productividad no es un cociente como se suele decir. No, la productividad es el resultado de políticas concretas de oferta, de la política de educación, de la política de investigación y desarrollo, de una serie de políticas, incluso de la política de sanidad, que hace que la gente tenga una mayor seguridad y tenga una menor aversión al riesgo y esté dispuesto a asumir más riesgos. Es decir, por tanto, es por lo que hacer, digamos, el centro del debate en si tienen que subir o tienen que mantenerse los salarios, yo creo que no es fructífero. Es decir, lo que hay que hacer es diseñar las políticas que te permitan conseguir ese objetivo macroeconómico de aumento de la masa salarial, que te permite aumentar la demanda de consumo y, por tanto, la renta y, por tanto, entras en el ciclo. Entre otras, claro, no hacer reformas laborales del tipo de las que no hizo el PP en la última, ¿no?, o la penúltima del PSOE, Porque claro, tú sitúas a los trabajadores en una situación tal de debilidad en la capacidad de negociación que lo que se lleva como consecuencia es la bajada de los salarios y una desregulación del mercado laboral que tiene estas consecuencias, ¿vale? Y luego es verdad. No, sí, adelante, No, por favor. no, que Sí. no sé si os dais cuenta la gran contradicción en la que estamos viviendo. Es un país lleno de problemas en última instancia y sin instrumentos, resortes o medios para afrontar los problemas sociales que tiene este país. Y esto, bueno, pues no voy a decir otra vez, no voy a echar la culpa al euro. Pero si tenemos todos menos la política monetaria. no, Lo único no, que no tenemos es la política claro, monetaria. no, y la política Bueno, sí. cambiaria, compañero. Bueno, la política monetaria y cambiaria. ¿Te parecería Nada poco, más. recordando, por ejemplo, la crisis del sistema monetario europeo del año 92-93, que hubo que devaluar 5 veces por el desajuste que tenía el valor de nuestra moneda con respecto a la moneda, el ECU se llama entonces. Sí. Bueno, pues eso es. Está claro que hay ahí un instrumento que es esencial y que además que ha respondido históricamente a lo que es la desigualdad entre los países. Los países poderosos tienen una moneda fuerte, los países más débiles económicamente tienen una moneda más débil. Y con el transcurso del tiempo, los más fuertes van creciendo su valor de la moneda Y tú vas ya está, bajando. ya está. Claro, A base de se me evaluación. ocurre, Y si me luego, permite- y luego la política monetaria, menuda cosa. Está todo el mundo estrangulado y empresas que podían ser rentables y viables no tienen crédito porque los bancos están ocupados en otras cosas. Y luego no queda nada más y nada menos que la política fiscal, que viene impuesta primero por las directrices de la perversa Merkel, pero también porque este país tiene una deuda ya del 100% de la deuda pública. O sea, no tenemos instrumentos. Y si no tenemos instrumentos, bueno, pues podemos cantar misa o podemos hacer lo que nos dé la gana para ver cómo solucionamos problemas enormes. Pero enormes. con el mismo déficit puedes hacer una política de investigación y desarrollo mejor que la que se ha hecho en los últimos años. Sí, claro. Y no puedes Pero un poquito. y puedes evitar crear la tragedia que se ha formado en este sector de investigación y desarrollo en España, que es trágico, es una auténtica tragedia el desperdicio de recursos humanos que se ha llevado a cabo. Sí, Es sí, decir, y eso sí que contribuye, digamos, no a corto plazo, a medio y largo plazo, a resolver los problemas que son los que verdaderamente tenemos que resolver. Es que yo creo que no podemos Lo que pasa es que echarle la culpa permitidme, por favor. el velo monetario. ¿te Permitidme, por acuerdas? favor, un minuto, porque ya nos queda más bien poco tiempo y me gustaría todavía aportar a nuestro debate una última reflexión del profesor Borrell, que además coincide con algo que a mí también me preocupa. Es decir, yo creo que hemos estado hablando aquí de la cantidad de
diferencias que existen entre los países, y eso nos lleva quizás a concluir que es muy difícil hacer algo común en materia económica o política o social cuando hay países tan diferentes y con intereses tan distintos. A ver qué nos dice el profesor Borrell. Hoy los países del sur no creo que tengamos los mismos intereses tan homogéneos, ni los mismos gobiernos, ¿no? Haría falta cambios de gobierno que en Italia, España, Grecia y Portugal tuvieran la misma orientación política y la misma voluntad de oponerse, pero no creo que tampoco tuviéramos la fuerza necesaria. Haría falta contar con más países, ¿no? Francia, que es un país del sur, Francia, los alemanes cada vez más lo califican así, ¿no? Cada vez más piensan que se está deslizando progresivamente hacia una situación del sur, ¿no? Pero Francia no querrá aliarse con los países del sur para hacer frente a la hegemonía alemana. Más nos valdría a todos que Francia utilizara su influencia política para inflexionar la posición de Alemania en un diálogo bilateral que encabezara a los del sur contra los del norte, que por desgracia esa es ya una división en Europa hoy. En Europa hoy ya hay una división norte-sur que ha venido a sustituir a la división este-oeste. Hay una división que nos ha alejado de la unión política, y ese es el mayor fracaso del euro, no haber conseguido poner las bases de una unión más política, no diré yo una unión política, sino más política, porque no ha creado confianza entre nosotros. Y para que haya una unión política hace falta confianza mutua, ¿no? Y hoy hay menos confianza entre los europeos que la que había antes de la crisis. ¿Y recuperaremos esa confianza, Fernando? Bueno, yo por donde vamos no soy muy optimista, pero yo creo que se necesitaría un volantazo muy grande a lo que se está haciendo ahora mismo en Europa. Yo creo que ahora mismo se necesita una especie de plan de emergencia en Europa, que pasa por una refundación distinta de la Europa que está emergiendo de la crisis. Se necesita otra institucionalidad y hasta cierto punto un proceso constituyente que supere las líneas rojas. Antes mencionaba el tema de Alemania, pero es que un problema para que funcione una unión monetaria es cuando algunas economías tienen un superávit tan grande. Es imposible que funcione ordenadamente una unión monetaria, aunque sea beneficioso para las empresas alemanas. Necesitamos otra institucionalidad, necesitamos otro Banco Central Europeo con otros objetivos, con otras políticas. Necesitamos que el Banco Europeo de Inversiones tenga otro papel, necesitamos que se generen instrumentos de deuda mancomunada, pero necesitamos también, y en mi opinión es una prioridad enorme, un plan productivo y social financiado con fondos comunitarios destinado a las periferias europeas. Es imprescindible. Ese es el kit ahora mismo de la reconstrucción europea. Pero no solo es bueno para las periferias, es que eso es necesario asimismo para el norte. Y eso permite dotar de una nueva legitimidad democrática de la que carece ahora mismo Europa, y necesitamos lo que está pidiendo Syriza, una conferencia europea para la reestructuración de la deuda, porque eso tiene que estar en el centro de la política, porque sin una reestructuración de la deuda no es posible hacer una política económica para la mayoría social. Por lo tanto, para mí, nueva institucionalidad, plan de emergencia y conferencia europea para la renegociación de la deuda. Valga a modo de conclusión, estamos ya en los últimos minutos y si eres tan amable, Envid, en un minutito nos resumes también tus conclusiones. Dice en su libro ¿Quién gobierna en Europa?, José Ignacio Torreblanca, que los ciudadanos del sur solo aceptarán ceder más soberanía de la Unión Europea si ésta sirve para tratar sus verdaderos problemas de desempleo, de salarios bajos y de falta de crecimiento, no para garantizar más poder para los acreedores. Yo creo que en ese sentido no solo tenemos que ser conscientes de que cuando cedamos competencias nos ayuden a los países del sur a crecer y a salir de la crisis, sino que nos garanticen mejores derechos, mejores salarios y una convergencia con los países del norte. Creo que no solo es una cuestión de diferencia norte-sur, sino que el objetivo tiene que ser que todos los europeos, nazcan donde nazcan, tengan los mismos derechos y las mismas libertades.
señor Montes, sus conclusiones. Mis conclusiones son, bueno, pues casi las he expuesto un poco con cierta rotundidad a lo largo de esto. Hay que, en el caso de nuestro país, salirse del euro, ¿vale? Y recuperar la soberanía económica. La soberanía económica significa tener una moneda con un tipo de cambio para poder equilibrar la balanza de pago. Necesitamos tener una política monetaria propia para poder atender las necesidades crediticias financieras del país, y necesitamos una política fiscal que pasa por no seguir haciendo austeridad y recortes. Esa política pondrá en marcha, pues por ejemplo, a los pensionistas se les quitará el miedo de las pensiones, a los funcionarios dejarán de reducir los salarios, a las instituciones públicas, estas que acabamos de inaugurar, podrán hacer obras de algún tipo más de infraestructura y más de largo plazo. Y eso pondrá en su momento la economía, o lentamente la economía en marcha. Y cuando pongamos la economía en marcha estaremos en condiciones de afrontar problemas que hoy están, digamos, absolutamente fuera de nuestro alcance. No podemos hacer nada. Si es que lo malo es que tenemos problemas terroríficos y no tenemos soluciones, o no tenemos medios para afrontar la realidad. Por lo demás, decir, bueno, que mis posiciones son muy minoritarias todavía, pero en fin, vamos horadando, ¿no?, las rocas de alguna gente que piensa que el euro ha sido una maravilla, cuando yo pienso que el euro ha sido un desastre. Y luego además pues se van constituyendo eso, reuniones a nivel europeo y reuniones a nivel, digamos, de nuestro país, que están proponiendo justamente la salida y un poco reducir la globalización y la mundialización. Es que no hemos ido de madre, por así decir, en los fenómenos estos que no hemos controlado, y que esto depende efectivamente de poderes que están por encima de los poderes de los pueblos. ¿Nos hemos ido de madre, señor García Valverde? Bueno, en la burbuja inmobiliaria nos fuimos de madre, en otras cosas no lo sé, pero en esa seguro, y estamos pagando las consecuencias. Y yo creo que nosotros tenemos puertas adentro muchas cosas y mucha tarea que hacer para resolver muchos problemas. Creo que no podemos esperar toda la solución de nuestros problemas a Europa ni al euro. Creo, en cambio, que con un programa económico solvente y con un liderazgo, España puede hacer muchas más cosas de las que ha hecho en los últimos años. Es decir, el poder específico, el peso específico de España no ha sido lo suficientemente grande como para inducir una dirección más favorable para nuestra economía y para nuestro futuro. Y, por último, incidir en que lo importante es diseñar un modelo de crecimiento con el apoyo de la Unión Europea que resuelva los verdaderos problemas. No nos olvidemos, los temas monetarios son importantes, pero la economía real es la que realmente hay que arreglar para aumentar el bienestar de las personas. Hay un libro que se llama Fracturas y crisis en Europa, que está firmado por 3 economistas prestigiosos. Uno de ellos tenemos la suerte de tenerlo hoy aquí con nosotros, Fernando Luengo, y también los otros 2 autores son Jorge Usó y Nacho Álvarez. Es un libro que les recomendamos. Ya saben que siempre, cuando terminamos este programa, tenemos la costumbre de recomendarles un libro, sobre todo que tenga alguna relación con lo que también hemos estado hablando aquí, por si les interesa continuar ilustrándose. Les puedo asegurar que el libro es lo suficientemente interesante como para, por lo menos, molestarse en hojearlo, ver el índice y por lo menos algunos de los apartados, con toda seguridad les gustará. Está editado por Clave Intelectual y está en las librerías, o sea que lo pueden encontrar con una cierta facilidad. También siempre, antes de terminar este programa, solemos recomendar un acontecimiento de tipo económico, un encuentro, y en este caso es un encuentro que va a tener lugar en Bilbao entre los días 25 y 26 de este mes, y es una conferencia internacional de desarrollo en teoría y política económica. Se lo decimos por si acaso no solo la gente que viva en Bilbao, sino gente que tenga planificadas ya vacaciones antes de tiempo o tenga ganas de pasarse un par de días en una ciudad estupenda, pues pueda también ilustrarse, que creo que es bastante interesante si se toma la decisión. Dentro de 15 días tenemos pensado en ECO llevar a cabo el programa con el que se cerrará la temporada. Será un programa dedicado a cómo repensar la economía, y será un programa en el que ya por fin volverá mi compañero Iván Ayala, y en el que espero además también que no estemos solos, que por un asunto de género, que él sea más hábil de lo que hemos sido nosotros para conseguir equilibrar la mesa y que haya
tantas mujeres como hombres, o por lo menos, en este caso, más mujeres, porque estamos en deuda. Así que esto es ECO, les esperamos el día 29 a las 8:30 y hasta entonces, muy buenas noches y muchas gracias.